Que el Señor le bendiga cada día más y más, hermanos. Amén. Yo les voy a invitar que se pongan sobre sus pies. Mis hermanos se recuerdan que hace un par de años a menudo hacían cruzadas, que venían grandes hombres a predicar a Nueva York, como Billy Graham, Jimmy Swaggart, Gigi Ávila, en fin, grandes hombres que venían a predicar su palabra. Pero en esta noche yo les voy a invitar a ustedes, nos vamos a transportar a cierto lugar muy especial cuando el pastor de pastores reunió a sus discípulos y a más de sus discípulos, a cantidades de personas que escucharon, y nos vamos a ir cuando él dio las bienaventuranzas. ¿Se recuerdan? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 8 y vamos a leer del 1 al 4. Bendito Dios. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios primeramente por este privilegio y a nuestros pastores. Reza la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, la palabra del Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Padre de la gloria, mi Dios todopoderoso, te doy las gracias, papá, por este momento. Espíritu de Dios, guíame, dirígeme, Padre Santo, te lo imploro, papá. Yo me imagino, mis hermanos, que en ese momento dice que a sus discípulos, pero que había cantidad de personas escuchando. Ustedes saben que cuando hay eventos así, llegan muchas clases de personas, unos con necesidades espirituales, económicos, físicos, emocionales, y tanta necesidad que hay, ¿no? Tanto adentro del pueblo del Señor como afuera. Y en ese tiempo, mis hermanos, esa enfermedad era muy común, la lepra. Este hombre no era que estaba en el grupo. ¿Por qué yo deduzco que no estaba en el grupo? Porque acordémonos que una persona así era que inmunda. No podía estar ahí, era prohibido ante las leyes en esa época. Tenían que estar separados. Eran 2 metros de distancia que la persona podía llegar a una persona. Él estaba consciente de eso. Pero si una cosa es de admirar de este hombre, de esta persona, mis hermanos, que la enfermedad no lo acorraló. Que en medio de su dolor, en medio de su desgracia, por llamarlo así, en medio de la tribulación que estaba pasando, sacó fuerza de donde no podía. Mis hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado a veces así en el diario vivir. Aunque estemos en el Evangelio, no quiere decir que todo es color de rosa, mis hermanos. Al menos para mí no ha sido así tan fácil. Han habido momentos, mis hermanos, que yo me he sentido en el piso espiritualmente. Y solamente Dios conmigo y yo con Él. Ahí hincada, clamando, gimiendo, llorando con Él. Mis quejas con Él. Y hasta aquí puedo decir que vencer, hasta acá el Señor me ha dado la victoria. Yo sé que usted también. Yo sé que usted también. Amén. Sí, mis hermanos, porque si usted estuviera derrotada, estuviera en el mundo, ¿sí o no? Si está aquí, es porque también usted, ¿qué? Aclama al Señor en sus momentos fuertes, difíciles. Este siervo, mis hermanos, vemos de mis hermanos que en esos tiempos, como dije, estas personas tenían que vivir a una distancia tremenda, separados de las personas sanas. El leproso dice, en los días bíblicos no podía tener contacto con los sanos.
Se supone que solamente entre ellos. Él tenía que vociferar su enfermedad y habitar fuera de los sanos. Y en la Edad Media, mis hermanos, lo que pasaba, en la Edad Media, los sacerdotes se ponían sus vestiduras sacramentales y con crucifijos en la mano guiaban al leproso hasta la parroquia, con una vestidura especial, donde leían una ceremonia fúnebre. Fíjense esto, mis hermanos, qué terrible. Aunque el leproso estaba vivo físicamente, pero su enfermedad lo consideraba muerto a los ojos de la religión. Aquí ninguno sigue una religión, ¿verdad? Porque si usted sigue una religión está mal. Perdone que se lo diga. ¿Sí o no? Al menos yo no estoy en una religión. Bendito sea Dios, cuando el Señor me trajo sus caminos, me doctrinaron y me enseñaron que no es la religión la que salva, no es la religión que lo sostiene, no es la religión que lo mantiene, no es la religión que lo alimenta a usted. ¿Sí? A bendito Jesús. El leproso tenía que vestir un hábito negro, vivir en un lugar separado completamente, y la lepra le causaba dolor físico, soledad, angustia, malestar y mentalmente, mis hermanos. Usted se ha fijado cuando a veces uno tiene un muñero, cómo le hace la vida imposible, ¿verdad? O una piedrecitita que se le meta en el pie a uno, que le hace la vida imposible a uno, ¿verdad? Ahora imagínense esa enfermedad que en ese tiempo no había cura, mis hermanos. Ser leproso en ese tiempo era lo peor que a un ser humano le podía ocurrir. En la lectura que leímos dice que el leproso se acercó a Jesús. No fue Jesús que se acercó a él, fue él que se acercó a Jesús. Y vuelvo y repito, eran 2 metros de distancia que tenía que ser la persona, y a ellos los apedreaban. Si alguien los miraban, agarraba piedra y era lícito que los apedreaban para que no, por miedo a que los fueran a tocar, que los fueran a infestar. Sí, mi hermano, literalmente los agarraban a pedradas. Pero vuelvo y repito, si algo es de admirar de este hombre, que no se dejó vencer por ese complejo que la misma sociedad le había querido meter entre ceja y ceja a él. No se dejó, hermano. Él se arriesgó a que lo apedrearan, a que lo mataran antes del tiempo, morir. Pero qué lindo que en la medio de la necesidad, hermano, usted y yo no nos tenemos que dar por vencidos, mis hermanos. Aunque el tiempo sea oscuro, venga muchos tempestad, venga lo que venga, no nos tenemos que dar por vencidos, mis hermanos. Jamás, jamás. Aleluya. Alabado Jesús. Aquí vino, dice, un leproso y se puso delante del Señor. El leproso reconoce su incapacidad para ser sano. Él sabe que puede acercarse y que depende de Cristo para el milagro. Y no se demoró en acudir al que le podía ayudar. Mis hermanos, si usted tiene un dolor, si usted a medianoche oran, lo ungen y no se cura, ¿por qué tiene que hacer? El sentido común me dice que yo tengo que ir al hospital. ¿Sí o no? O quedarme ahí y que la muerte me agarre. No, ¿verdad? Hermano, usar el sentido común, ¿sí o no? No, yo me quedo aquí. Bueno, si su esposa oró por usted, lo ungió y no se curó, lo lógico es correr al hospital. ¿Sí? O pedir auxilio, o salir como quiera. Alguien lo va a atender, mi hermano. Ya sea por compasión, por misericordia, o por no estar escuchando luchando, lo tiene que ir a tirar al hospital. Fíjense que en Lucas 5:12 al 16 dice: se presentó un hombre lleno de lepra. La lepra le había cubierto todo su cuerpo de úlceras supurantes y malolientas. La voz y la respiración estaban afectadas por las úlceras en las cuerdas vocales. En su cuerpo tenía, dice, tendones contraídos, las uñas deformes, las manos y los pies repulsivos,
el rostro desfigurado y no tenía sensibilidad en su cuerpo. Yo he visto a veces en películas, mis hermanos, que las ratas les comen cuando son personas que antes las tiraban a los calabozos y tenían lepra, llegaban las ratas y les comían las partes del cuerpo y no sentían. El pelo se le caía con todo y piel y no sentían dolor. Decían que era una enfermedad terrible, terrible. Pero fíjense, sensibilidad en su cuerpo. El leproso expresó reverencia en un espíritu de humildad y se postró ante él. ¿Ante quién? Ante Jesús. En Mateo 8:2 dice, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra. En Lucas 5:12 dice, dice, hincada la rodilla. Marcos 1:41, el leproso le rogó a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mateo 8:2, Marcos y Lucas dicen que pidió rogando. Mira el secreto, pidió rogando. El verbo griego que se traduce rogándole en Marcos 1:40 es parakaleo. Significa literalmente suplicar en busca de consuelo. Su petición estaba acompañado por sus sentimientos y dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor en griego se lee kurios y significa en su más amplio sentido Señor de un dueño. De su amplio sentido dice Señor, dueño, amo, es decir, yo soy tuyo, yo soy tu siervo, yo soy tu propiedad. Si quieres, significa, él reconoce que tiene el Señor Jesucristo el poder para sanarlo a él. Dicen por ahí, el que se arrima a buen árbol, ¿qué? Él, a pesar de su tribulación, sabía dónde se había acercado, hermanos. No fue a consultar cosas feas por ahí, fue donde tenía que llegar. Pero está en tu voluntad, el sanarme, puedes limpiarme. Quizás este leproso pensó en su mente, yo sé que soy una basura, sé que cualquier otro hombre hubiera de mí y no quisieran escucharme. Tengo derecho a ser sanado, dice, pero tengo, dice, derecho a ser, dice, pero quizás tú en tu misericordia divina comunicarás tu poder a alguien como yo, leproso. Dice, o sea, él está diciendo, Señor, en tu divinidad, en tu misericordia te puedes apiedar, tener misericordia y me puedes tocar, me puedes sanar. Santo, aleluya. Hermanos, es tremendo, mis hermanos. Cuando a veces uno está enfermo y no hay seguro, hoy yo no sé cómo está eso, pero hace años era terrible eso. Si usted no tenía seguro, usted llegaba al hospital y lo ignoraban. Imagínese una persona con un dolor de apéndice. ¿Usted sabe lo que es eso? Qué terrible. Y han habido casos de hospitales que ha llegado la persona boqueando para que lo asistan, pero como no tiene seguro, mi hermano, es terrible con eso. Hace como unos 2 años es que yo iba a la doctora Peña acá, voy todavía por cambio de seguro, y eran bien repugnantes cuando usaba el seguro de la escuela, pues, y otro seguro que pagábamos nosotros. Pero hubo un tiempo que me quedé sin seguro por ese cambio de retiro y todo, y el trato que me daban tan repugnante y todo. Pero ya después, cuando se arregló, hasta me asusté por el trato que me da la enfermera y la doctora. Adiós, dije, ¿qué pasó acá? Sí, la última vez que yo vine me trataron tan mal, y hoy bien empalagoso, esa muy, muy dulce, demasiado. Pero aquí está pasando algo, dije yo. El seguro que estaba bueno. Sí, mis hermanos, es increíble, mis hermanos. Mi Señor. Dice, el leproso se fue sanado, dice, por el Señor Jesús. Extendió su mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. En Mateo 8:3. En Marcos 1:41 leemos, y Jesús, teniendo misericordia de él,
La palabra griego que se traduce misericordia es esplanenizomai. Dice, significa sentir compasión movido por lástima. La misericordia del Señor lo lleva a identificarse con el sufrimiento, el rechazo y el dolor que aquella pobre criatura experimentaba en su diario vivir. Porque eran personas, mis hermanos, marginadas. Eran personas que eran un estorbo para la sociedad. Eran personas que estaban encorraladas en un lugar solo para ellos. Estaban revueltos entre los mismos leprosos. No podían estar afuera, ni mucho menos poder. Lo primero que tenían que abandonar ellos era su hogar, su esposa, sus hijos, todo totalmente. Perdón. Qué terrible debe haber sido eso, ¿no? Llegar a un momento así. En Mateo, Marcos y Lucas repite, extendió la mano y le tocó. El intocable fue tocado por Jesús. En 3 palabras Jesús le reveló su voluntad. Quiero que sea, y le dice, quiero que seas limpio. Y el Señor le dice, es mi deseo que tú seas sanado. En suprema autoridad el Señor le declara limpio. Podemos parafrasear ahora, mis hermanos, Señor, Señor, tú puedes sanarme. Dice el leproso, claro que quiero sanarte, le contesta Jesús, y ahora mismo verás la sanidad. Aleluya. Y al instante, dice, el milagro se operó en el momento, y al instante su lepra desapareció. En Mateo 8:3, y así que el hombre, así que hubo hablado, y así se quedó, hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Dice, y al instante la lepra desapareció totalmente de su cuerpo. Aleluya. El ex leproso testificó de él, pero ido, porque acuérdense que el Señor Jesucristo le dijo que no lo dijera, ¿verdad? El leproso se testificó de él, pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo. ¿Por qué? Bueno, porque estaba agradecido de lo que el Señor le había hecho, mis hermanos. Jesús le dijo al que era leproso, mira, no lo digas a nadie. Los 3 evangelistas registran esta prohibición. Jesús le ordenó cumplir con la ley de purificación, mis hermanos. No solo fue que lo sanó, bueno, me sanó, gloria a Dios, y me voy. No, miren cómo son las cosas acá. Jesús le ordenó cumplir con la ley de purificación. Para el leproso que se sanaba siguiendo lo prescrito en Levíticos 14:1, el sacerdote tenía que verlo en primer lugar. En segundo, se tomaría 2 avecillas vivas purificadas y limpias con madera de cedro, grana y hisopo. Una avecilla se mataría en un vaso de barro sobre aguas corrientes. La otra avecilla con el cedro, la grana y el hisopo se mojarían en la sangre del ave muerta, y con ella se rociaría 7 veces al que era leproso, declarándole libre, y dejándole libre la otra avecilla. El que era leproso tenía que lavar toda su ropa, oigan bien esto, raer todo su pelo de su cabeza, la barba, con agua, y morar 7 días en el campamento, en su tienda, él solo. El 7º día se afectaría de su cuerpo todo pelo, barba, cejas, pestañas, axilas, piernas, brazos, genitales, y volvería a lavarse en agua. El 8º día el sacerdote presentaría por el sacrificio que éste traería como ofrenda de expiación por la culpa o pecados. La ceremonia de restauración al cual se sometería el que era leproso era para testimonio a ellos, y eso está en Marcos 1:44. Solo Lucas declara que aquel hombre comenzó a publicar mucho
a divulgar el hecho de no pudo, o sea, él no aguantó estar con sus labios cerrados de ver la grandeza que Dios ha hecho en su vida. O sea, lo vivió. Yo sé, mis hermanos, que usted y mi persona hemos tenido experiencias con el Señor y esas experiencias no se van así por así, mi hermano. Aunque así se oigan tantas disparates y cosas allá afuera. No, mis hermanos. Cuando usted ha tenido una experiencia genuina con el Señor, usted sabe lo que es. Y aunque así se oigan lo contrario. El dolor, el dar su testimonio fue su manera de gratitud al Señor. Su testimonio trajo a muchos para que buscaran a Jesús. En Lucas 5, 15 y 16 dice, en Marcos 1, 45, Jesús repite la ley, Jesús respetó la ley y la autoridad sacerdocio establecida por Dios y para garantía que el hombre se había curado y para el beneficio del sacerdote que ocupó tiempo en examinarlo, la ofrenda iba a ser aceptada solo después del examen. O sea, como quien dice, tenían que asegurarse que fuera verdad que estuviera sano. Ahora, hermano, yo usando la imaginación, digo yo, ¿cómo fue? Qué tremendo es, mis hermanos, el juzgar uno por la apariencia, en el error que uno puede caer. Este hombre lo juzgaban por su enfermedad y lo marginaron de una forma que lo hacían a un lado, lo separaron de su familia, de su esposa, de sus hijos. Imagínense, mis hermanos, ya este hombre sano, ya con otra ropa, sano completamente, regresa a su hogar, a su esposa, a sus hijos, se incorpora a un trabajo y el potencial que hay en esa vida, mis hermanos. Se imagina y podemos ver cómo la sociedad mata a muchos hermanos. Y si uno se deja acomplejar, uno mismo se da el tiro de gracia, mis hermanos. No sé si me estoy dando a entender. Si uno se acompleja por lo que se oye alrededor, por lo que se mira en la televisión, mis hermanos, eso lo termina de enterrar a uno. ¿Sí o no? Pero este hombre fue valiente. Imagínense el potencial que había en esta persona. Si lo sacó a flote cuando estaba marginado y cuando vio el montón de gente que estaban, cuando el Señor Jesús dijo la bienaventuranza que salió de allí, él, como repito, él no podía estar en medio de allí, pero estaba cerca para que estuviera escuchando, ¿no? Y se arriesgara a ir detrás de Jesús y pedirle. Y vemos que el Señor en ningún momento lo despreció, mi hermano. Qué cosa más linda que Jesús a usted no lo desprecia. A mí no me desprecia. No importa el problema que tenga. No importa el pecado que usted haya hecho. No importa la falla, mi hermano. No importa cómo lo tilden otros. Esta es una relación de usted con Dios y Dios con usted. Lo que fulano y sutano diga, eso es lo de menos, mi hermano. No se deje acomplejar. Hágalo a un lado. Si usted vive, es porque el Señor lo bendice. Si usted tiene, es porque Dios le bendice. Si usted le tiene en abundancia, gloria a Dios, porque es Dios que se lo da. Que porque fulano y sutano está de trompetista, por eso, pues que disfrute que está de trompetista, porque usted está gozando, mi hermano. ¿Me entienden lo que yo doy a entender? Usted sobrevive por la gracia de Dios. Si yo sobrevive por la gracia de Dios, no por fulano, fulana, sutano. Si aquel que lo disfrute, si su vida es así, su modo de ser así, que lo disfrute. Si él es feliz así, si ella es feliz así, que lo disfrute. Pero usted y yo estamos en las manos de Cristo. Y así somos felices, mis hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y así con nosotros. Voy a orar. Y después con nosotros. Alabado Dios. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a orar.
Señor eterno, Padre, mi Dios todopoderoso, te alabamos y te glorificamos y exaltamos tu nombre, mi Señor. Te damos las gracias, Padre, la gloria, porque en tu divina gracia y misericordia, a ti te place, papá, que tengamos, mi Señor mío, este momento de adoración, este momento de refrigerio, que nuestras almas, Padre, se gozan cuando venimos a este lugar, porque no venimos a perder el tiempo, Padre, venimos a gozarnos ante tu presencia, venimos a llenarnos de ti, Padre. Nuestras copas rebosan, Padre, la gloria, porque venimos a gozarnos con los hermanos, Padre, la gloria. Nos gozamos, mi Señor, nos saludamos unos con los otros, Padre, nos miramos, que nos gozamos al ver al hermano, a la hermana, nos gozamos al ver a los jóvenes, Padre, y que es un privilegio, Padre, un refrigerio a nuestras almas, Padre, la gloria, al podernos gozar, mi Dios, al podernos reunir en el nombre de tu Hijo, Padre, porque hay promesas, mi Señor, hay promesas, porque tú estás aquí para bendecir a cada uno, mi Dios. Tú conoces cada uno, Padre, la gloria de los que estamos acá, y tú conoces las necesidades que hay en cada hogar, en cada hermano, en cada hermana, en cada joven, en cada niño, Padre. Sé propicio, Padre. Así como fuiste propicio a este leproso, Padre, así sélo en esta noche, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, mi Dios. Amén.